Por acompañarnos este lunes en el inicio de la semana. Nuestro tema central de reflexión tiene que ver con el acuerdo de país contra la corrupción, los partidos políticos y la elección presidencial. Muchos temas alrededor de uno solo, que tiene que ver el combate contra la corrupción. Queremos agradecer esta noche que nos acompaña en 8 en punto Roberto Rubio. Él es director ejecutivo de la Fundación Nacional para el Desarrollo Funde. Roberto, bienvenido, un gusto. Buenas noches, William. Gracias por invitarme. Bueno, excelente. También agradecemos a William Rebollo. Él es coordinador del Observatorio de Políticas Públicas de la Universidad Francisco Gavidia. William, bienvenido. Buenas noches. Muchas gracias. Buenas noches. Un gusto estar aquí compartiendo con ustedes. Bueno, perfecto. Vamos a iniciar entonces acuerdo de país contra la corrupción. La semana pasada entonces esto se vino trabajando con mucha intensidad prácticamente en más de un año, ¿no? Desde el año pasado. Y al final lo que se desarrolló, Roberto, la semana pasada, día jueves, ¿no? De la semana pasada tuvo que ver entonces ya con una... ¿Sería viernes? Viernes. El acuerdo de país contra la corrupción. Entonces, a lo mejor para iniciar un poco y poner en contexto cómo nace este proceso, cómo se puede explicar a la sociedad. Bueno, primero lo que hay que decir que este es un esfuerzo liderado por las universidades, que es algo bastante, yo diría, nuevo en el país, porque las universidades no se les puede acusar de que pues pertenecen a un partido político, porque cuando son las organizaciones civiles, digamos, o ciudadanas, a veces uno puede decir, mitad tiene más tendencia a la izquierda, a la derecha, o afinidad con este partido. Creo que el hecho de que las universidades estén liderando este proceso, lo hayan hecho, es importante. Y allá por septiembre del 2017, con el apoyo, entiendo, de USAID, comienzan pues las universidades en lo que se llama una plataforma de diálogo anticorrupción y empieza a convocar a organizaciones ciudadanas, empieza a convocar a ciudadanos con esa capacidad de convocatoria que tiene justamente las universidades, y se pasó largo tiempo elaborando propuestas, ideas de cómo prevenir, de cómo detectar, de cómo castigar la corrupción. Y como resultado de eso, pues se generó lo que se llama este acuerdo de país contra la corrupción, que fue, digamos, firmado por varias organizaciones ciudadanas. Claro. Tú estuviste, si mal recuerdo, presente en esa reunión, que fue nada más entre las organizaciones ciudadanas. Posteriormente incluso se abrió a la calle, por decirse, a que muchos ciudadanos pudieran firmar este acuerdo con el poco tiempo que se tenía, y se recogieron pues más de 12,000 firmas, y todo esto, digamos, desembocaba también en que era importante que este acuerdo de país fuera recibido por las instituciones del Estado, sobre todo las que tienen que ver con el control de la corrupción, y fuera recibido por lo que pueden ser los posibles gobernantes de este país. Se les entregó, se firmó, yo diría, un acuerdo. No es que los que llegaban ahí iban a firmar las 79 propuestas que hay ahí, sino que era más bien una firma en la cual ellos se comprometían, como lo hizo los dos candidatos a la vicepresidencia de Arena y del Vamos, se comprometían a incluir en sus plataformas de gobierno, en sus planes de gobierno, medidas anticorrupción. Se comprometían a establecer un debate, se comprometían a impulsar la participación ciudadana en este tema, etcétera. Bueno, este es el contexto en el que se dio la reunión esta del viernes, que lamentablemente pues faltaron dos candidatos. Sí, no llegó el candidato del FMLN y tampoco el de Gana, ¿no? Mire, el de Gana no me extraña, es decir, su comportamiento, es decir, hay un desprecio a todas estas iniciativas, ¿no? Porque solo lo que ellos organizan, solo lo que ellos manejan, pues, digamos, asisten, pero todo el resto parece que lo desprecian, ¿no? Y no es extraño, y no es extraño también que se quieran comprometer en medidas muy concretas anticorrupción. ¿Qué habrá pasado entonces con Hugo Martínez? También lo de Hugo yo lo atribuyo un poco, quizá no se valoró. Ellos tenían otra actividad, pero creo que pudieron haberse dividido, y fue, creo, una falta de coordinación entre ellos.
Hay que destacar que sí, que llegó Gerson Martínez, ¿no? Que es quizá la persona que más ha trabajado este tema dentro del frente, pero creo que sí fue un error no haber mandado o a la vicepresidencia o al candidato. La idea era que firmara uno de los dos, ¿no? Sí, exacto. Pero digo, él ha estado asistiendo a otras iniciativas de este tipo. El candidato pues de Ghana, Bukele, pues ya tiene un comportamiento así, por lo tanto no extraña pues que existe esa lejanía, ese desprecio a todo este tipo de actividades. Perfecto. Ahora bien, William, un poco si nos explicas, bueno, son 7 ejes, ¿no? Sí. Que se contemplan, entre tantos, hay la nueva cultura que valore lo público y respeto a la ley, la educación centrada en la construcción de valores, ética en los ciudadanos, etcétera. Un poco hablar de esos 7 ejes. Sí, definitivamente, como ya mencionaba el doctor Rubio, este es un proceso inédito. Como ustedes pueden ver en el respaldo del documento, hay 16 universidades que hemos estado trabajando acompañados de organizaciones de la sociedad civil que se han ido sumando y comprometiendo cada vez más con este proyecto. Entonces, como resultado de ese proceso de diálogo, es que iniciamos allá, como bien mencionaban, por septiembre del 2017 a trabajar con diferentes actores de la sociedad civil, tanques de pensamiento, periodistas, gente del sector político, y de esa manera, una primera plataforma, definimos como qué es lo que entendíamos por corrupción, cuáles eran los principales elementos que aparecían en la realidad y cómo podíamos abordarlos. Entonces, a partir de esa primera plataforma, luego en una segunda etapa, en la segunda plataforma de diálogo, empezamos a profundizar ya con una forma más metodológica, parándonos también en metodologías y en convenios internacionales como el de las Naciones Unidas, la OEA, la OCDE. Entonces, de ahí seguimos con esa metodología y aplicamos ya estos ejes que eran los que van a fundamentar lo que tenemos como un acuerdo de país contra la corrupción. Entonces, como tú bien mencionabas, son 7 ejes. Estamos como el primer eje, que es la cultura. Se definió a través de este proceso que la cultura se había normalizado el tema de la corrupción, entonces que tenía una raíz cultural ese fenómeno. Y tú lo ves, es decir, nosotros tratamos de valorar al más vivo, ¿verdad? Está la cultura de la viveza. Entonces, los participantes pues definieron eso. Hemos nosotros también desarrollado a partir de esos insumos que nos han brindado los diferentes actores alguna serie de medidas y hemos propuesto una política para el cambio cultural, un cambio cultural basado en valores, ¿verdad? Sí, porque cómo romper, por ejemplo, esa frase, ¿no? Que se ha manejado mucho y es, en el país de alguna forma se han normalizado ciertas formas de actuar, ¿no? De tomar decisiones, y normalizamos en el pasado ciertas prácticas que ahora ya no se ven de esa manera, pues hace 10 años, ¿no? Sí. Ahora se pueden ver ciertas prácticas de tipo corrupto, en aquel momento casi que era como normal, pero romper, y eso va generando cultura y va generando incluso valores distorsionados, incluso hasta de la misma ética. Sí. Pero en eso van a seguir trabajando, digo, porque uno pensaría, bueno, lo que ocurrió la semana pasada, y ya Roberto me dirá también, es esto no termina con la entrega de estas propuestas y la firma por parte de algunos candidatos presidenciales, no termina ahí. No, no termina ahí. Bien, como mencionaba, son 7 ejes que están interrelacionados y que tratan de conjugarse de manera de que sirvan precisamente como pilares para luchar contra la corrupción. Hay 79 medidas en este documento, se han priorizado 13, se han presentado 13 proyectos de ley. Entonces se entregó a las instituciones públicas y a los candidatos este acuerdo para que apoyaran o se sumaran a la discusión de estos proyectos. Entonces, tú sabes que hay un proceso de ley que hay que seguir, hay algunas propuestas que van a la Asamblea Legislativa, otras que van a ser impulsadas desde el Ejecutivo y de diferentes áreas del Estado. Entonces, la idea era presentar públicamente este acuerdo que ha tenido el apoyo de todas estas organizaciones y con firmas de apoyo también de más de 12.000 ciudadanos, para seguir en ese proceso, es decir, acercarnos más a las instituciones públicas. Tenemos la Corte Suprema de Justicia, la Corte de Cuentas de la República, la Fiscalía, el Tribunal de Ética Gubernamental, el Instituto de Acceso a la Información Pública, que sus titulares también recibieron este acuerdo y manifestaron su voluntad de seguirlo trabajando. Entonces, ahora continúa un reto que tenemos nosotros como ciudadanos, desde las universidades, las organizaciones de la sociedad civil y esos más de 12.000 ciudadanos y que esperamos seguir sumando más, de fiscalizar el cumplimiento de este acuerdo. Entonces, para eso estamos ya trabajando en la conformación de un observatorio de cumplimiento de este acuerdo, para que estemos vigilantes como ciudadanía de que estos realmente se cumplan y no se convierta en un documento más, ¿verdad?, para estar archivados, sino que queremos que realmente se manifieste la voluntad de los políticos que lo han recibido y nos ponemos en toda la disposición de seguir construyendo. Perfecto. Para ir cerrando este segmento, Roberto, se habla uno de los 7 ejes de la ética de los ciudadanos y la participación social. Esto de la participación social me da un poco la atención, participación social en la construcción de la iniciativa como tal, pero también
¿Cómo se activa la participación social en esta cruzada contra la corrupción? Bueno, hay varias maneras. Una puede ser incrementando lo que son a veces peticiones de información para usar mejor el acceso a la información pública, que es importante en el combate a la corrupción, que ahora hay una ley, las personas lo pueden hacer. Hay instancias donde pueden ir para apoyarse en esto. Denuncia de corrupción del ciudadano que a veces por temor, por lo que sea, no va a la fiscalía, pero hay instancias ciudadanas que pueden, como el caso de Transparencia Internacional, que tiene un centro de atención de las denuncias de corrupción y que puede de alguna manera canalizarlo. Lo otro es aglutinándose en organizaciones ciudadanas para trabajar determinados aspectos, para impulsar, para generar opinión pública, para hacer lobby. Tú tienes que en los últimos años hemos visto cómo ha habido alianzas de organizaciones, el grupo promotor de la ley de acceso a la información, el grupo gestor de la ley de probidad, el consorcio por contra la corrupción. Entonces la ciudadanía creo que ahora es mucho más activa que antes, le importa más el tema, estamos viendo cómo más jóvenes se incorporan y estamos viendo ahora cómo las universidades, yo creo que hay que dar ese reconocimiento que las universidades empiezan a involucrarse como institución y también porque no solo fue las cúpulas universitarias, sino hubo participación también de estudiantes. De hecho, muchos estudiantes fueron voluntarios para hacer la recogida de firmas y estamos viendo mayor involucramiento ciudadano en esto. Entonces, hay muchas maneras de expresarse y puede hacerse de una manera a veces incluso más científica, con instancias que tienen capacidad de generar observatorio o capacidad de generar centros de monitoreo, donde tú le vas poniendo indicadores, vas creando una línea de base y vas entonces dándole seguimiento a los compromisos. Aparte de eso, el carácter propositivo, la ciudadanía puede tener iniciativas de ley para impulsar reformas, para impulsar iniciativas de ley que mejoren, digamos, el combate a la corrupción. Sí, y veremos más adelante en el análisis con ustedes, desde luego, cómo se plantea, por ejemplo, o cómo se evalúa el trabajo del Tribunal de Ética Gubernamental, Corte de Cuentas de la República, la misma Fiscalía General de la República. Vamos a ir en ese momento a una pequeña pausa, regresamos con más. Banco Promérica cuenta con la garantía de rapidez en todas sus cajas, donde te atienden en 20 minutos o menos. Continuamos en 8 en punto. Roberto Rubio, director ejecutivo de Funde, está con nosotros en nuestros estudios. También William Rebollo, él es coordinador del Observatorio de Políticas Públicas de la Universidad Francisco Gavidia. Estamos conversando sobre el acuerdo de país contra la corrupción, partidos políticos, elección presidencial sin duda alguna, y los temas que están presentes ya los vamos a reflexionar en el contexto de la campaña electoral. Quiero platicar con ustedes en este segmento también sobre un tema, y se lo mostraba en el corte comercial, Roberto. La Universidad Tecnológica hizo una encuesta, y en esa encuesta reciente, por cierto, en la gráfica número 4 había una pregunta. De los siguientes problemas, seleccione 3, dice que deben mejorar después de las elecciones presidenciales. Y aparece en primer lugar, dentro de eso que se mencionó, el alto costo de la vida; segundo lugar, los problemas en los hospitales; el tercero, la falta de empleo; cuarto, aumento de las extorsiones; y como quinto, incremento de homicidios; y para ahí el sexto es corrupción en las instituciones del Estado. Entonces yo no sé cómo ver esto, si medio lleno o medio vacío, es decir, porque me parecería bastante lejos, o uno podría pensar que el tema de corrupción no está muy presente en el pensamiento, en la sociedad en este país, o ya comienza a mantenerse de manera más permanente ese tema y ahora está tomando alguna posición. ¿Cómo habría que analizarlo? Por lo menos podemos analizar dos cosas. Mira, primero, si tú agarras el tema económico, el tema de inseguridad, el tema de corrupción aparece de cuarto, porque el tema de costo de la vida, de empleo, está, digamos, en el marco económico, porque hay encuestas que siempre dicen, le preocupa más la economía, ¿no? De ahí puede ir desempleo, puede ir costo de la vida sobre todo. Y luego está el tema de las extorsiones y de la inseguridad. Entonces, si tú lo juntas, queda salud, digamos, que es el otro, el tema de los hospitales. Sí, claro. De alguna manera quedaría como en cuarto lugar el tema de la corrupción. Ahora, en segundo lugar, hay que decir que es alto. Hace 15, 20 años
este tema de la corrupción no alcanzó. Primero que ni se mencionaba. No estaba en el ranking. Sí. Y segundo, cuando empezó a aparecer hace que unos 10, 12 años, aparecía ahí con una preocupación de un 2%, era de los últimos. La gente no se preocupaba. Creo que sí hay una creciente preocupación por este tema, habida cuenta también de que ahora sabemos más. Y ahora no solo sabemos más, sino que sabemos que se puede combatir. Porque antes era como decir, mire, ¿yo qué voy a hacer? Todo el mundo es corrupto, aquí no puedo hacer nada. Pero bueno, de repente aparecen expresidentes en el pasillo de la justicia y dicen, bueno, mira, realmente se puede. Hay algo de institucionalidad que funciona. Y están viendo todos los días, o todas las semanas, mejor dicho, cómo aparecen programas donde se toca este punto. Yo me recuerdo que incluso por primera vez, cuando apareció en una plataforma de gobierno el tema de la corrupción, fue, si no me equivoco, en la plataforma que elaboró el Frente que lo hizo Gerson Martínez. Fue la primera vez que aparecía en una plataforma de gobierno el tema de la corrupción. Y que Gerson Martínez en aquel tiempo estaba muy comprometido con el tema de transparencia también, el exceso de la Asamblea Legislativa. Exacto, ¿no? Él ya venía con ese tema. Realmente dentro del Frente él ha sido la persona pues, que le ha dado, digamos, seguimiento y relevancia a este punto. Pero después empezó a aparecer ya ahora en los planteamientos. Pero todavía era un poco teorizado, digamos, en términos de que todavía no se observaban hechos concretos. Cuando me recuerdo que ahí nos domó Mauricio Funes, cuando le hicimos firmar allá en febrero del 2009, días antes de las elecciones, nos firmaron unos compromisos contra la corrupción. Vino el representante de las Américas de Transparencia Internacional como testigo, y tanto Mauricio Funes como el representante en aquel entonces de Rodrigo Ávila no firmaron ese compromiso. Pero ¿cuál fue el problema? Lección aprendida. No hay que ser tan vago y general, porque eran unos compromisos así como, mire, me comprometo a... y luego no le pusimos mecanismos de verificación, que es lo que se quiere hacer ahora. Ahora hay dentro de estas 79, hay iniciativas de ley que son bien concretas, y va a haber un seguimiento con indicadores para darle seguimiento a esto. O sea, solo una vez pasa el ciego, como dice usted. Sí, entonces, porque aprendimos la lección que hay que ser más concreto. Y hemos escuchado ya de los candidatos, de algunas cosas bien concretas. Hemos escuchado del caso de Arena, la eliminación de la partida secreta, la eliminación de los sobresueldos, que no habrá, digamos, parientes o contrataciones de parientes, que son cosas bien específicas. En el caso también del Frente hemos escuchado que se eliminen esos 10 años donde no prescribe los delitos de corrupción, y entiendo que tanto el Frente como en los planes y en lo que se ha dicho ha aparecido, digamos, en la agenda el tema de la corrupción. Tenemos instituciones específicas sobre este tema. Hay una ley de acceso a información, hemos creado una ley de extinción de dominio. En general, creo que la institucionalidad avanzó, aunque, como dije en una conferencia de prensa a propósito de esto, ahora se nos ha quedado un poco pasmada la institucionalidad en materia de corrupción. Sí, y lo veremos más adelante, la sección de probidad, etcétera, cuando comenzaron con mucha fuerza. Pero ahora sí deja mucho que desear. Perfecto. Un poco, ¿cuál es la consideración, William, de cómo se puede plantear? Dice Roberto, entonces la lección un poco aprendida. Ahora sí se está buscando otros mecanismos que tiene que ver ya entonces en el tema de seguimiento. Sí. Porque esto es cómo generar cultura, ¿no? Y para generar cultura tiene que haber un poco también de permanencia, de algo que le dé seguimiento a todo esto. Claro, si tú ves, mencionabas los datos de la encuesta de la Universidad Tecnológica, y hablabas de algunos asuntos que veía la población como más problemáticos, pero si tú analizas esos puntos, hablabas del tema del empleo, hablabas de problemas en salud. Si te vas más a fondo, ¿cuáles eran esos problemas de salud que mencionaban los ciudadanos? Posiblemente sería falta de medicamentos, falta de atención médica, y detrás de eso hay actos de corrupción. ¿Ves el tema del empleo?
¿cómo no haber falta de empleo si las instituciones públicas privilegian a los militantes de los partidos políticos? Tú vas a una institución pública y tienes que tener ahí el famoso cuello, ¿verdad? Entonces, eso también es corrupción. Entonces, como población vamos teniendo una mayor comprensión de todos los actos que son corrupción, vemos que realmente el país, la corrupción se ha enraizado en nuestra cultura. Entonces, ahí es donde tenemos que fortalecer estos mecanismos, como bien decía el doctor Rubio, de seguimiento. Nosotros como universidades y como organización de la sociedad civil, pues tenemos esa ventaja que podemos darle ese seguimiento. Tenemos la capacidad instalada, capacidad técnica, y cada vez se va sumando el apoyo ciudadano a nuestros esfuerzos. Entonces, para hacer un esfuerzo de país, y precisamente es lo que queremos con este acuerdo de país contra la corrupción. Entonces, definitivamente, a partir de estas propuestas, vamos a ir definiendo esos mecanismos de seguimiento a través de los indicadores, como bien explicaba el doctor, y sumando esfuerzos. Vamos a también a tratar de acercarnos más al territorio para difundir más este acuerdo de país contra la corrupción y que se vayan sumando. Hemos tenido buenas experiencias con universidades que están en el oriente y el occidente del país. Hemos ido también a esas zonas a compartir este acuerdo. Entonces, queremos fortalecer eso y precisamente hemos también propuesto en este acuerdo una ley de participación ciudadana, o una propuesta de ley para fortalecer la participación ciudadana. Otro elemento muy importante contenido en este acuerdo es el tema de una ley de protección al denunciante, entonces para que se pueda fomentar la denuncia de la corrupción. Ahora bien, tú mencionabas los planes de gobierno que se han estado presentando, ya mencionaba el doctor Rubio algunos planes en que se hablan temas de corrupción. Estamos de cara a unas elecciones presidenciales dentro de casi poco menos de 2 semanas. Habría que estar atentos también al plan de gobierno que están presentando. Actualmente no todos han presentado su plan de gobierno, entonces habría que verificar qué están proponiendo en temas de corrupción. Porque sí nos preocupó un poco, si bien llegaron los representantes, algunos de ellos, a la firma de este acuerdo de país, la invitación se le lanzó a las 4 fórmulas presidenciales para que estuvieran presentes y asumieran el compromiso de impulsar estas medidas, las 4 fórmulas. Contamos únicamente con la representación de los vicepresidentes. Entonces nos llama la atención qué tanto es el compromiso de estos candidatos en la lucha contra la corrupción. Tú puedes ver en las redes sociales cómo se mandan mensajitos, se mandan retos, ahí le mandan, te reto a aprobar tal ley. Tienes la coalición de esta Alianza por un Nuevo País, preparó una serie de propuestas en temas de corrupción hace meses, tienen suficientes votos para aprobarla, pero a estas alturas tú no la has visto aprobada. Ves otros partidos también proponiendo, dicen que negocien, hablen para aprobar medidas anticorrupción. O sea, se podría pasar a la acción, ese es el tema. Claro. ¿No? Entonces tenemos cerca de unas elecciones, hay mucho discurso, pero no vemos esas acciones concretas. Presentamos este esfuerzo desde la ciudadanía, se lo proponemos y pues quisiéramos ver acciones concretas, sino, como ya mencionaba el doctor Rubio, podemos tener experiencias que pues ya en la práctica, cuando llegan al poder, se olviden de esto. Ahora bien, ¿cómo la población en general entiende perfectamente cuando se habla del tema, cuando se habla del concepto de corrupción? ¿O todavía hay quienes pueden entender la corrupción más que todo delimitada al ejercicio de la función pública? Sí, hemos realizado una serie de estudios. Las universidades cada vez nos estamos comprometiendo más con el tema de la lucha contra la corrupción y la transparencia. Nos ha fortalecido también el apoyo de organizaciones como la que preside el doctor Rubio, que tienen bastante experiencia y han realizado trabajos en temas de corrupción. Y definitivamente esto nos ha ayudado para ir profundizando en las temáticas. Y como universidades hemos también apoyado estudios que nos indican que el concepto de la corrupción que tiene la gente es pagar o dar un soborno a un funcionario público o a alguien que trabaja en el gobierno. Sin embargo, cuando profundizamos en el concepto de corrupción y le mostramos con ejemplos a la gente qué es la corrupción, por ejemplo, que un médico te ofrezca atenderte con su clínica privada haciendo del seguro social, o que un profesor no vaya a dar clases, falte a dar clases, o que cobre a los alumnos por el material cuando ya se le da un presupuesto. Todos esos son actos de corrupción. Entonces ya cuando la gente le vas ejemplificando, va teniendo una mayor comprensión de ese fenómeno y eso le va a ayudar también a identificarlo y a utilizar los mecanismos de denuncia. Ya hay algunos mecanismos de denuncia, hemos avanzado en la institucionalidad democrática, tenemos el Tribunal de Ética Gubernamental, el Instituto de Acceso a la Información Pública, está la Ley de Acceso a la Información Pública, la misma sección de probidad de la Corte Suprema. Entonces definitivamente han habido una serie de esfuerzos, pero en la medida que la gente vaya identificando y conociendo más qué es un acto de corrupción y la forma de poder denunciarla y combatirla, entonces definitivamente de esa manera vamos a ir fortaleciendo nuestra democracia. Bueno, nos vamos a quedar en ese punto. Cuando regresemos creo que es importante saber qué tipo de compromisos deben asumir los candidatos presidenciales o deberían asumir los candidatos presidenciales y un poco también a qué se debe trascender en todo este esfuerzo, no solo en el compromiso con los candidatos presidenciales, sino en términos generales de nuestra sociedad. Vamos a una pausa, regresamos.
Es un gusto que siga con nosotros en 8 en punto. Roberto, nos quedamos un poco con dos planteamientos. Primero es qué tipo de compromisos deben asumir los candidatos presidenciales alrededor de este tema, y lo otro es cómo trascender con este tema y que sea algo más allá de... Claro, el contexto electoral también permite un poco colocar el tema en agenda, porque los candidatos, ¿no?, quien llegue debería asumir un compromiso claro de enfrentar la corrupción en el país. Pero el asunto es el tipo de compromisos y cómo trascender en esto. Que los compromisos se tienen que traducir no solo en voluntad de hacer las cosas, sino en capacidad de concretarlas y de impulsar cosas que son técnicas y políticamente viables, porque la mayoría de muchas de las cosas, primero, ya están en acuerdos internacionales que El Salvador ha firmado, pero que no se han venido cumpliendo. Y segundo, otras leyes que creo que ya mencionaba William, unas leyes que están propuestas que tienen que ver con la ley de la función pública para evitar justamente bastante el nepotismo, la ley de participación ciudadana, una ley sobre el organismo de inteligencia del Estado, una ley sobre el manejo de los gastos de casa presidencial, reformas de las instituciones. Ahora, el combate a la corrupción no solo depende del Ejecutivo, por eso es que en el evento se involucró también a otras instancias del Estado, sobre todo las instituciones de control. Ahora, en el país, indudablemente, las instituciones de control, en la medida también que son débiles, con mayor razón tiene que existir y reforzarse la Contraloría Ciudadana, porque esa también compensa la falta a veces de control de instituciones que a veces han sido cómplices. Hemos sabido, pues la Corte de Cuentas ha sido cómplice, fue cómplice en el caso del expresidente Saca, Funes, y esperamos pues que eso vaya cambiando. Y fue interesante cuando se conocieron todos los casos de corrupción, bueno, y el fiscal general de la República, Douglas Meléndez, en su momento, que inició todo el proceso de investigación, todo el foco de atención pública, la opinión pública centrada sobre el trabajo de Fiscalía General de la República. Y bueno, todavía continúa el foco sobre Fiscalía General de la República, pero uno se pregunta, todos estos casos que se conocieron, ¿dónde estaba el resto de instituciones para evitar que llegaran hasta la Fiscalía? Porque lo ideal en el país es que la Fiscalía actúe, de acuerdo, pero no necesariamente que todo termine en Fiscalía, sino que ¿dónde estaba Corte de Cuentas de la República? ¿Dónde estaba el Tribunal de Ética? Sí, digamos, donde estaba en un momento determinado la sección de probidad, que de alguna manera se restableció gracias a la anterior sala de lo constitucional, ¿no? Porque hubiera estado ahí también parqueada. Igual, digamos, el Instituto de Acceso a Información menos, porque acuérdate que también ellos, en un momento determinado, cuando nosotros como Transparencia Internacional pedimos las auditorías de las declaraciones de patrimonio de los 3 expresidentes, pues nos dio la razón y entregó esa información. Pero ¿dónde estaba igual el Tribunal de Ética? ¿Dónde estaba la Corte de Cuentas? El sistema en general, el sistema de justicia, tiene que funcionar en contra de la corrupción, pero hemos tenido complicidades, ¿no?, de las instituciones. Y un ejemplo claro fue el fiscal anterior. O sea, montó una red de complicidad, de corrupción dentro de la Fiscalía, ¿no? Entonces hay muchas instituciones carcomidas, y uno de los esfuerzos, que no dependen solo del gobierno central, sino va a depender de la Asamblea Legislativa, es que también estas instituciones de control se fortalezcan. Es más, la misma Asamblea Legislativa es una institución de control. Roberto, pero uno se pregunta si lo que se requiere en esto es, ¿cómo fortalecer esas instituciones? ¿Es reformando ley o más es un tema de voluntad política? Porque en el caso de probidad, la sección de probidad de Corte Suprema de Justicia, con una ley de 1958, si no mal recuerdo, y con eso prácticamente accionaron. Entonces uno dice, bueno, pero aquí es un tema entonces de voluntad también. Yo creo que son ambas cosas, porque mira, cuando tú tienes una estructura mala, cuando tienes adentro funcionarios corruptos, pícaros, etcétera, y llega un buen funcionario, un buen fiscal, pues se ve limitado. Y a la inversa, cuando hay un mal funcionario y un corrupto que llega, pero la estructura funciona,
pues entonces también tiene mayores posibilidades de control interno para que ese fiscal o ese magistrado corrupto pues esté de alguna manera más limitado para hacer las picardías. Es tanto fortalecimiento de la institución, y de hecho el fiscal anterior dejó un decálogo, por cierto, de reformas de la fiscalía para mejorarla, pero también la persona, porque cuando las instituciones a veces son débiles, por eso que le damos tanta importancia a la persona, y nos podemos discutir a ver si como que la persona es clave, y efectivamente es clave porque las instituciones son débiles. Entonces tenemos que trabajar en leyes que fortalezcan estas instituciones, y tenemos que trabajar también en elegir funcionarios que tengan esa característica de independencia y de honestidad y de capacidad sobre todo. Sí, ahora bien, William, insisto en esta parte, ¿se requiere de reformas de ley, de nuevas normativas? ¿O cómo hacer para fortalecer todo el andamiaje? Sí, nos necesitan ambas, tanto propuestas de reformas de ley, nuevas políticas públicas, pero también tiene que ver mucho con la voluntad, tú ya lo mencionabas. Y aquí hay propuestas concretas, hay propuestas concretas. Para recordarnos un poco, nos mencionabas antes algunas. Sí, por ejemplo, en lo que ya mencionaba el doctor Rubio, para fortalecer estas instituciones, tenemos la ley de la función pública para evitar precisamente que hayan funcionarios corruptos, sino que se elija en base a mérito. Ahora, ley de la función pública que tiene como 10 años de discusión. Sí, ha venido en discusiones, entonces se ha retomado una de las propuestas, se han hecho algunas sugerencias, algunas mejoras para pues, hacerla más viable y más efectiva esa ley. Va a orientar al servicio público precisamente. Tenemos también una propuesta de modificación al reglamento interior de la Asamblea Legislativa, precisamente para el tema de los nombramientos de estos funcionarios de estas instituciones, para que se priorice el mérito y se... Bueno, y a propósito que estuvo toda la discusión del famoso baremo, ¿no? Y cómo se evalúa el perfil de cada uno de los aspirantes a la Corte Suprema de Justicia. Nosotros como universidades, con AUPRIDES, estuvimos muy involucrados en ese tema. Fue lamentable escuchar declaraciones de algunos políticos que desprestigiaban este esfuerzo y que hacían ver que las organizaciones de la sociedad civil y las universidades estábamos buscando intereses o inclinábamos a ciertos candidatos, cuando fue un trabajo bastante técnico, con bastante metodología, y que estaba bien fundamentado y que era un instrumento que realmente venía a aportar a hacer una elección de aquellos más idóneos. Entonces, lastimosamente, no se le dio el valor que tenía esa metodología y pues ahí vemos un poco el tema de la voluntad política. Uno puede tener las herramientas técnicas, pero a veces no se tiene la voluntad política de aplicarlas. Entonces, lo que sí hemos aprendido es que la presión ciudadana es la que va a llevar a los funcionarios a que vayan respondiendo. El tema del baremo, ya tú lo mencionabas, empezaron a tomarlo en cuenta cuando vieron que las organizaciones empezaron a juntar y a poder ponerse a exigir el uso de este baremo. La misma experiencia que hemos tenido con este acuerdo de país. Lo hemos visto que a medida que nos hemos ido organizando, si bien inició como un esfuerzo de 2 universidades, le dieron tanta importancia a las demás universidades y la población y otras organizaciones que fuimos sumando de 2 universidades, luego fuimos 6, luego fuimos 16, se fueron incorporando más organizaciones, ciudadanos, y en esa medida los políticos le fueron llamando más interés a este acuerdo. Entonces, de esa misma manera logramos que los funcionarios de estas instituciones orientadas a la lucha contra la corrupción, dadas las peticiones, invitaciones, les difundimos este acuerdo. Los medios de comunicación nos ayudaron bastante a posicionar este tema de la lucha contra la corrupción. Entonces, eso obliga a los funcionarios, a los diputados y a diferentes entidades públicas a entrar y abordar el tema de la corrupción. Entonces, definitivamente, no solo vamos a necesitar reformas, propuestas y voluntad política, sino que también mucha presión ciudadana para que se puedan impulsar realmente estas medidas. Y es por eso que una de nuestras propuestas es la creación de ese observatorio de cumplimiento de este acuerdo de país. O sea, esto no termina con la actividad de la semana pasada. No. Es decir, fue un evento público en el que presentamos el resultado de todo esto, un proceso de más de año y medio en que hemos venido trabajando con diferentes sectores de la sociedad civil. Entonces, esto continúa. Como mencionaba anteriormente, somos 16 universidades que nos comprometemos a continuar con este esfuerzo, más un número grande de organizaciones de la sociedad civil y ciudadanos. Entonces, vamos a trabajar en esa línea para seguir dándole avance a este acuerdo. ¿Y siempre habrá de alguna forma respaldo internacional en esto o no? Sí, efectivamente, incluso en el evento pues, participaron personal del cuerpo diplomático, se ha presentado también a diferentes instituciones, vamos también a difundirlo con otras instituciones, entonces... ¿Sí se requiere de acompañamiento internacional? Sí, es decir, todo aquello que venga a mejorar, la lucha contra la corrupción sería interesante, ¿verdad? Si bien es cierto, necesitamos seguir trabajando en fortalecer nuestras instituciones nacionales, pero siempre una ayuda bien recibida. Entonces, ¿por qué no aceptar una ayuda de aquellos que tienen experiencia y nos pueden dar acompañamiento?
ya hemos tenido experiencia a nivel de otros proyectos y propuestas. Las universidades recibimos cooperación internacional, el mismo FUNDE trabaja con transparencia internacional y definitivamente eso da un gran soporte al trabajo que podemos hacer. Entonces, ¿por qué estar cerrados a una ayuda internacional o una cooperación internacional si lo que va a hacer es fortalecer las instituciones y no al contrario como han querido manejar algunos, que es una competencia contra nuestras instituciones o es socavar nuestra soberanía? Todo lo contrario, nos ayudaría a fortalecer nuestras instituciones y a fortalecer al mismo tiempo nuestra soberanía. Bueno, creo que es un tema que lo podemos analizar en el siguiente segmento porque es un poco apoyo internacional en refuerzo a la institucionalidad que tenemos o sería de contar con otros instrumentos. Por ejemplo, Roberto, lo que se tiene en Guatemala con la CICIG y se habla aquí de la posibilidad de unas CICIES. Vamos a una pausa comercial, regresamos al cierre. Bien, estamos al cierre de 8 en punto. Roberto, dejamos planteada la inquietud en torno a si en este país lo que se requiere es el apoyo internacional justamente para reforzar la institucionalidad que contamos o habría que tener otro tipo de instancias, ahora sí, con una participación directa desde el exterior, y es el caso, por ejemplo, del equivalente de la CICIG, Guatemala, las CICIES en El Salvador, dicen algunos, pero habría que evaluar uno de los dos escenarios o los dos escenarios. Creo que lo que hay que hablar mejor, más que entrar en una discusión que si hay necesaria una CICIES o no, y para evitar incluso temas de que si es soberanía o no es soberanía interrumpida o afectada, para nosotros como Transparencia Internacional y FUNDE lo que hemos dicho es que una fiscalía necesita una instancia de apoyo internacional que está adscrita a la fiscalía. Es decir, porque ¿quién tiene el monopolio de la investigación del delito? La fiscalía. Claro. Y no puede venir otro encima, pero la fiscalía bien puede delegar a una instancia de apoyo internacional que ese apoyo internacional puede significar apoyo financiero solamente, pero también puede significar apoyo técnico. Sí, capacitación. Pero puede significar también investigación. A veces la ventaja de tener personal de fuera es que no está contaminado internamente. Pues no tienen esa contaminación que pueden tener algunos fiscales internos. Entonces, una instancia de apoyo internacional, sobre todo cuando justamente llega un fiscal con problemas de voluntad o timidez para hacer cosas o muy presionado, una instancia de este tipo le ayudaría a ese fiscal para impulsar determinados casos de corrupción. En Honduras, por ejemplo, hay instancias de la MASI, que igual que en la CICIG, que han apoyado mucho y han contribuido mucho, pero en el caso de la MASI de Honduras, por ejemplo, hay esta unidad especializada, pero ellos le mandan al fiscal esa investigación. El fiscal va a decidir si la sigue o no la sigue. Sí, es muy diferente a lo que se tiene en Guatemala, desde luego. Sí, claro. Es que en Guatemala ahí es una estructura prácticamente independiente. Sí, tiene bastante independencia, pero si el fiscal si no hubiera habido un buen fiscal, la CICIG no funcionaría. De ahí, en el esquema de Guatemala sí necesitaba, digamos, un buen fiscal, porque la fiscal o las fiscales, porque han sido mujeres, sí. Digamos, sí, podían haberle puesto freno bastante a la CICIG, solo que sí le dieron bastante libertad a la investigación, sí. En el caso de la CICIG. Ahora, hay quienes han destacado, por ejemplo, el trabajo que hizo Douglas Meléndez en la Fiscalía General de la República, sin tener, digamos, una CICIG, sin tener otro Bueno, tipo es que se puede. Sí, con respaldo, ¿no? Porque si hubo apoyo en términos financieros, ha habido apoyo financiero de alguna manera, ¿no? Es que hay apoyo financiero y debe reforzarse la Fiscalía. Pero lo que debemos de evitar es caer en a veces utilizar el tema de las CICIG en como tema electoral. Yo quiero una CICIG, entonces yo quiero corrupción. Pero no la CICIG que estaba proponiendo nuevas ideas, que decía, sí, mira, que una CICIG, pero va a ser presidida por el vicepresidente. Bueno, ¿cómo puede ser? Ahí está una expresión de falta de voluntad realmente de querer tener una instancia internacional que sea independiente, porque una instancia de investigación que dependa, ¿no?,
Del vicepresidente, peor todavía, porque querrá estar encima del fiscal. Es el fiscal el que tiene el monopolio de la investigación del delito. Y necesitamos apoyo internacional. Yo sí creo que sí se necesita. No le llames es ni entras en esa discusión. Sí. Y creo que el debate tiene que estar en qué rol le vamos a dar a esta instancia internacional. Simplemente para recibir apoyo y fortalecer la unidad anticorrupción que tiene la Fiscalía solamente, o vamos a recibir tecnología y asistencia técnica, o realmente también nos van a apoyar en la investigación. Yo creo que las tres cosas se necesitan. Y no le llames, como te digo, es una unidad de apoyo internacional, anticorrupción, sí se necesita, ¿no? Sí, si no se va a terminar en el término de concepto de desgaste con el tema del famoso baremo, ¿no? Que al final se desgastó tanto el concepto, pero, pero de que se requiere una evaluación, por ejemplo, en la elección de funcionarios se requiere. Y esa es una propiedad, digamos, una potestad del fiscal. Sí. No tiene por qué ni ir a la asamblea, ni tiene por qué ir a preguntarle al Ejecutivo, es del fiscal que tiene esa potestad, lo puede hacer. De acuerdo. Ahora, William, si lo vemos en función un poco de cómo se ve Centroamérica, digamos, de alguna manera, o los países cercanos de Triángulo Norte, la institucionalidad nuestra, ¿cómo se puede evaluar, por ejemplo? Sí, bueno, en años anteriores recientes habíamos visto cómo había venido fortaleciéndose sobre todo el tema de Guatemala y Honduras. Como hemos venido mencionando a lo largo del programa, la participación ciudadana es un detonante muy importante. Tú lo ves en Guatemala, y cada vez que medio se menciona un acto de corrupción, sale la gente a las plazas y quitan presidente y ya están a punto de hasta quitar el actual, ¿verdad? Entonces, si ves esa reacción de la ciudadanía y las instituciones, si no funcionan, entonces sale la ciudadanía a responder por su país. O sea, porque se requiere también una ciudadanía activa, ¿no? Claro, entonces definitivamente necesitamos una ciudadanía activa. Ahora hemos visto cómo se ha venido desgastando esa institucionalidad en Guatemala, vemos otros países de la región como Nicaragua, que igual tiene algunos cuestionamientos en el funcionamiento de su institucionalidad. Venimos viendo algunos países un poco más democráticos, como el caso de Costa Rica, que es de los 3 países latinoamericanos con una mayor democracia y fortaleza de sus instituciones. El mismo Panamá, ves que de una u otra forma funciona, aparte de los Panama Papers, pero ves que va funcionando. Entonces, a nivel comparativo en la región centroamericana, podríamos decir que no estamos tan mal. Tenemos unas instituciones que necesitan fortalecerse, pero que han dado avances importantes. Hemos mencionado ya que la corrupción teje redes de corrupción. Asimismo hay que tejer redes de lucha contra la corrupción y se han dado pasos interesantes acá en el país también. Vimos cómo las organizaciones se presentaron en el evento del Acuerdo de País y han tenido otros eventos públicos que se empiezan a dar a conocer como un grupo de trabajo interinstitucional anticorrupción, GETIAC. Entonces se van dando avances interesantes en esta lucha contra la corrupción. Entonces definitivamente tenemos que acompañar estos esfuerzos, profundizarlos y ver qué mecanismos pueden tender a fortalecerse. Por ejemplo, nosotros estamos presentando también medidas o proponemos medidas en esa vía de fortalecer la Corte de Cuentas de la República, fortalecer la sección de probidad de la Corte Suprema. También tenemos medidas orientadas al Instituto de Acceso a la Información Pública y de esa manera queremos nosotros también abonar a este esfuerzo, ¿verdad? No queremos solo criticar o exponer que tenemos una institucionalidad que necesita fortalecerse, sino que también queremos proponer medidas. Definitivamente es necesario un refuerzo presupuestario a la Fiscalía, que el fiscal no dependa de un periodo tan limitado de acción como son 3 años, depende también de los tiempos políticos. Entonces tenemos que darle más independencia también a estos funcionarios de los actores políticos. Entonces hay diferentes acciones que podríamos tomar para fortalecerlo. Sí. Entonces ves que el país definitivamente, si no es el número 1 en lucha contra la corrupción, tampoco estamos tan mal. Si lo comparamos también con países suramericanos, hemos visto casos de corrupción y cómo, pese a ser países que tienen fuerte institucionalidad, siempre se dan casos de corrupción. Entonces, en definitiva, el fortalecimiento de las instituciones nunca va a acabar. Tenemos que seguir trabajando y fortaleciéndolas cada vez más. Sí. Ahora bien, Roberto, para ir concluyendo un poco, en el caso de Guatemala con la CICIG, por ejemplo, ha habido una discusión en los últimos meses que tiene que ver también con el tema de qué tanto, después de varios años de instalada la CICIG en Guatemala, ha generado institucionalidad. Porque aquí, en ese caso particular, no se hablaba de acompañamiento internacional, en tanto había una debilidad extrema de la institucionalidad, y mientras se desarrollaba, evolucionaba la CICIG, pues de esa manera también se iba a ir contribuyendo a fortalecer la misma institucionalidad. Pero a estas alturas algunos sugieren, bueno, pero ¿se ha fortalecido la institucionalidad o al final terminará siendo la CICIG una estructura permanente que tampoco es tan viable? Sí, el problema que
tienen estas instancias que pues cuando se van indudablemente pues se puede ver debilitado lo que hacen, pero la Fiscalía de Guatemala ha sido reforzada de personal incluso. Sí. Es decir, que antes investigaban casos de corrupción unos 10 fiscales, hoy tienen 200 y no sé cuánto para leer expedientes. Sí, pero lo ideal es que las instituciones extra, pero digamos, han trasladado tecnología, han trasladado capacidad de las escuchas telefónicas, han trasladado capacidad para perseguir afuera, para seguir las huellas del dinero. O sea, hay una transferencia de tecnología que la CICIG ha hecho a la Fiscalía, y la Fiscalía se ha visto reforzada. Definitivamente que estos apoyos son necesarios, pero no cabe duda que a veces le temen muchos políticos, ¿no? Porque la CICIG, cuando empezó a ampliar, quizá el error de la CICIG fue abrir demasiados frentes, porque cuando empezó a tocar a ciertos sectores de la empresa privada, también empezó a perder apoyo. Y entonces estas instancias que tienen bastante libertad a veces son temidas, ¿no? Pero si hay institucionalidad en la Fiscalía, creo que no tienen por qué temer. Ahora, porque la gran discusión finalmente es qué tanto lo que se va creando es una cultura del respeto, una cultura por el tema de los valores, los principios y toda esta parte de la ética, ¿no? Y eso sí lleva tiempo también, o sea, porque generar cultura no es de un día para otro y no se hace por decreto. No se hace, desde pequeño te empiezan a decir que el que sobrevive es el más pícaro, ¿no? Sí, sobre todo cuando el tema de la honestidad no es una virtud, sino que es un defecto. Es un defecto, totalmente de acuerdo. Esa frase, mira, no seas pendejo, ¿verdad? Cuando llegas al gobierno, mira, no seas pendejo, aprovecha, ¿no? Y eso es lo que ha venido pasando en todos los partidos políticos, no solamente en los mismos de siempre, sino el que se dice que es el mismo de siempre, pero que es igual o peor que los mismos de siempre, ¿verdad? Bueno, se nos agotó el tiempo. Gracias, Roberto, por compartir con nosotros. Muy amable. Bueno, gracias, William, por haber estado esta noche. Gracias a ustedes que nos acompañaron. Les dejamos con el Gráfico TV. Mañana en 8 puntos estará la fórmula presidencial de Vamos. Buenas noches.